Entonces, al referirnos a defensa de la Constitución, podemos decir que son todos aquellos a defensa de la Constitución, podemos decir que son todos aquellos mecanismos y procedimientos para defender la Constitución de aquellas actuaciones que van en contra o discrepan con los fundamentos constitucionales. Todo lo que sea declarado de inconstitucionalidad, de inconstitucional o que viole algunos derechos inherentes plasmados dentro de la Constitución. Podemos decir que la defensa de la Constitución es aquella que está integrada por instrumentos jurídicos y procesales establecidos para conservar la normativa constitucional, así como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y lograr el desarrollo. Esta es una definición de Héctor Fixamudio. Si nos ponemos a analizar las dos definiciones, pues nos podemos dar cuenta que prácticamente es lo mismo, que son mecanismos y procedimientos para defender la Constitución de todas aquellas actuaciones que van en contra o que rompen el orden constitucional. El artículo 268 de la Constitución Política de la República nos dice que asigna a la Corte de Constitucionalidad la función primordial de defender el orden constitucional. Leamos el artículo 268. Capítulo 4, Corte de Constitucionalidad. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás órganos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada un poco más profundo la siguiente semana después de que ustedes vengan de su primer examen parcial. Es importante mencionar la cronología histórica de todas las instituciones que se refieren al derecho constitucional, y entre ellos tenemos también antecedentes de la defensa de la Constitución, y podemos decir que tuvo sus inicios en el periodo del constitucionalismo liberal, cuyo centro pues fue la Revolución Francesa. Como nos hemos podido dar cuenta, a partir de la Revolución Francesa se ha marcado una diferencia en cuanto al derecho constitucional se refiere. También podemos mencionar como antecedentes de la defensa de la Constitución el sistema de revisión judicial estadounidense, el habeas corpus, que es de origen inglés, que lo vamos a ver también dentro de 2 semanas, y el juicio de amparo de origen mexicano. Medios de defensa constitucional o protección constitucional, podemos decir que son todos aquellos instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. Entre ellos tenemos medios de carácter político, tenemos medios de carácter económico, medios de carácter social y medios de carácter jurídico. Cuando hablamos aquí en los de carácter político, especialmente en la separación de poderes, podemos decir que esta separación es el más conocido de todos, pues es una teoría orientada a mantener los diferentes poderes públicos dentro de sus respectivas competencias y a limitar el ejercicio del poder en general. Están hablando de la independencia que existe entre los poderes del Estado. Recordemos que los poderes del Estado son
el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El artículo 141 de la Constitución Política de la República, leámoslo por favor. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Entonces nos estamos refiriendo efectivamente a una separación de poderes. También dentro de los medios de defensa constitucional de carácter político tenemos lo que son los controles intraorgánicos y los controles interorgánicos. Cuando hablamos de controles intraorgánicos, son todos aquellos medios de control que existen dentro de un mismo organismo. Por ejemplo, el organismo ejecutivo, todos aquellos medios de control para controlar a todos los miembros del organismo ejecutivo dentro del mismo organismo. El legislativo, pues son medios dentro del mismo organismo legislativo. Y el judicial, pues también son medios dentro del mismo organismo judicial. Por ponerles un ejemplo, controles intraorgánicos, legislativos, perdón, podemos mencionar lo que es el bicameralismo legislativo. Esta es una institución que se da en el poder legislativo de algunos países. Aquí en Guatemala el Congreso es uno, pero hay países como Estados Unidos, como México, como España, Alemania, Argentina, por decirles algo, donde existe el bicameralismo. O sea que el legislativo se forma por dos cámaras, una cámara alta, que es el Senado, y por una cámara baja, que es la Cámara de Representantes. Obviamente con funciones y responsabilidades distintas, pero sí existe un medio de control entre ellos mismos. Si hablamos de controles intraorgánicos del organismo ejecutivo, podemos hablar del refrendo ministerial, que es la actuación del presidente en consejo de ministros o con uno de ellos. Es como para refrendar las decisiones que hace el presidente con la firma de los ministros, ya sea todos o con el ministro relacionado en la decisión que el presidente debe de tomar. Podemos mencionar el artículo 182 de la Constitución. Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo, no va a actuar solo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representante de la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. Entonces, es la actuación del presidente con sus ministros, es el refrendo ministerial y es un medio de control de los mismos miembros del organismo ejecutivo hacia el presidente. Leamos el artículo 194 de la Constitución Política. Funciones del ministro, y podemos ver en el inciso C, 194 funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado que tendrá las siguientes funciones. Y en el inciso C nos indica refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tenga validez. Entonces, podemos mencionar es un control intraorgánico dentro del mismo órgano,
También podemos mencionar lo que es la votación calificada, que como recordarán, pues es un porcentaje que deben de llenar para tomar una decisión, un porcentaje mínimo de votos. En este caso, aquí en Guatemala, pues son las 2/3 del total de diputados. Sería importante que ustedes investigaran dentro de la Constitución qué decisiones se necesita mayoría calificada y cuáles necesita mayoría absoluta para tomar una decisión por parte del Congreso de la República. El artículo 172 de la Constitución, pues se refiere a lo que es la mayoría calificada. Mayoría calificada, aprobar ante su ratificación con el voto de las 2/3 del total de diputados que integran el Congreso, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. Y cuando nos pone dos incisos, se refieren al paso de ejércitos extranjeros, afectan, y el inciso B, afecten o puedan afectar la seguridad del Estado o pongan fin a un estado de guerra. Ahora bien, cuando hablamos de controles de carácter interorgánicos, pues son aquellos controles que se dan entre organismos distintos. Por ejemplo, el organismo legislativo es el que mayor control tiene sobre los demás organismos. El ejecutivo también puede controlar al organismo legislativo, al judicial y así viceversa, y así recíprocamente, perdón, entre todos los organismos del Estado. Entre estas figuras podemos mencionar lo que es el veto presidencial. Este está regulado en el artículo 178 de la Constitución y podemos decir que es un acto en el cual el organismo ejecutivo devuelve al Congreso de la República la ley que ha sido enviada para su sanción y promulgación, con las observaciones de forma o de fondo que estime procedentes en ejercicio de su derecho de veto. Sin embargo, podemos mencionar que el veto presidencial no es una potestad absoluta, porque de conformidad con la Constitución, si el Congreso no acepta las razones del veto con el voto favorable de por lo menos las 2/3 del número de diputados, o sea, 107 diputados, el presidente debe obligadamente sancionar y promulgar el respectivo decreto, perdón. Dentro del plazo constitucional, la Junta Directiva del Congreso debe de ordenar la publicación del decreto dentro de un plazo que no exceda de 3 días para que cobre vigencia y surta sus efectos. Leamos el artículo 178 y 179 de la Constitución Política de la República. Veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo podrá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días siguientes al periodo de sesiones. Y el artículo 179, devuelto el decreto al Congreso de la Junta Directiva, lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso en un plazo no mayor de 30 días podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazara el veto por las 2/3 del total de sus miembros,
El Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta el efecto como ley de la República. Entonces, este es el control que el Ejecutivo le tiene al Legislativo a través del veto. Pero también el Legislativo puede controlar al organismo ejecutivo a través de lo que conocemos como la interpelación, que es un acto de interrogar a un miembro del Consejo de Ministros o gabinete por parte de los miembros del Poder Legislativo. Es aquel poder que tiene el Congreso para para llamar a un miembro del gabinete presidencial y acerca de un tema específico con el fin de hacer valer su responsabilidad política en un tema determinado. Cuando hablamos de la interpelación, nos referimos al artículo 166. Vayan anotando, ya no los vamos a leer porque se nos va a ir el tiempo aquí. El artículo 167 de la Constitución, eso los vamos a ver al final de la clase, y también podemos hablar de los informes ministeriales que están regulados en el artículo 194 y 198, aquellos informes que deben de rendir los ministros. Entonces, con esto, pues estamos abordando el tema de los medios de defensa de carácter político, separación de poderes, controles intraorgánicos y controles interorgánicos. Ahora bien, si pasamos a los medios de defensa de carácter económico, pues son todos aquellos que tienden a garantizar, podemos decir, la pureza en el manejo de los recursos públicos. Entre ellos podemos mencionar la función que juega la Contraloría General de Cuentas en el artículo 232 y el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Leamos el artículo 232, que este no es muy extenso. Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado. Los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinadas por la ley. Entonces, a esto se refiere el 232 de la Contraloría, y el artículo 237 pues se refiere a presupuestos generales de ingresos y egresos del Estado. Cuando hablamos de los medios de defensa de carácter social, pues nos estamos refiriendo a aquellas instituciones que su función es orientar a la preservación del orden constitucional a través de grupos intermedios, especialmente de los partidos políticos y de aquellos grupos de presión que participan en el proceso del poder. Y para terminar el tema de medios de defensa de la Constitución, podemos mencionar los de carácter jurídico. Y aquí se refiere más que todo a la rigidez constitucional, que como ya sabemos es aquel mecanismo difícil para poder reformar la Constitución y que se necesita de un órgano de igual jerarquía, en este caso una Asamblea Nacional Constituyente, para poder hacerle reformas a la Constitución. No es como un proceso ordinario de reforma de leyes. Entonces, a eso se refiere los medios de defensa constitucional de carácter jurídico. En conclusión, podemos mencionar, ¿verdad?, que
Uno de los elementos centrales de todo sistema republicano, pues es la existencia de balance de poderes y mecanismos de frenos y contrapesos. A eso se refieren los controles de un organismo a otro organismo para que no haya una arbitrariedad entre las decisiones emanadas por un solo organismo. Podemos concluir que el Congreso de la República es el que tiene ventaja entre estos medios de control, ya que en sus manos pues tiene balancear y controlar al Ejecutivo, ya sea por la interpelación de ministros. También pues tiene la facultad de pedir el voto de falta de confianza contra los ministros del Ejecutivo en el caso de la interpelación. También tiene la facultad de aprobar el presupuesto del gobierno y además de lo anterior, pues tiene competencia en los procesos de antejuicio contra los ministros, el presidente, el vicepresidente. Y por si fuera poco, también tiene supremacía legislativa, o sea, la facultad al Congreso de sobreseer los vetos presidenciales si no están de acuerdo con el veto presidencial. También pues controla al organismo judicial con la elaboración y fiscalización del presupuesto del organismo judicial. También interviene en la elección de magistrados a sala de apelaciones, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y tienen competencia para conocer antejuicios contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Entonces podemos ver que el organismo legislativo es el que tiene el más amplio control sobre los otros dos estados, ya que el Ejecutivo, pues, ¿cómo va a controlar al Legislativo? Únicamente por el voto presidencial, por el veto presidencial, perdón. Y el organismo judicial hacia el Legislativo únicamente porque puede conocer de los antejuicios a los diputados. Entonces, el organismo ejecutivo, pues, tiene poco control, solo el veto, pero sí existe un control, y el judicial, pues en los antejuicios que conoce a los diputados. Responsabilidad de funcionarios públicos, pues también es conocida como responsabilidad gubernamental, tomando en cuenta, aquí tenemos que tener ojo, que en la responsabilidad de funcionarios públicos estaría en relación directa con la persona que realiza el trabajo, y este debe de asumir las consecuencias de dicho trabajo. Y en la responsabilidad gubernamental tendría una connotación de carácter institucional, pues la obligación de reparar, castigar y satisfacer recae en primera instancia en el gobierno. Claro que el gobierno pues puede repetir posteriormente contra el civilmente responsable, si fuese de responsabilidad civil, claro, ¿verdad? También puede revocar, confirmar o modificar mediante actuaciones administrativas judiciales las resoluciones que indiquen de la responsabilidad administrativa que se puedan dar, y también pudiera en algún caso enjuiciar políticamente a ciertos funcionarios en el supuesto de que incurran en responsabilidad política. Es importante mencionar el artículo 1665 del Código Civil en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, cómo es como lo manejan. El Estado y las municipalidades son responsables de los daños o perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos. Esta responsabilidad es subsidiaria y solo podrá hacerse efectiva cuando el funcionario o empleado directamente responsable
no tenga bienes a los que tenga o no sean suficientes para responder del daño causado. Cuando nos referimos a responsabilidades de tipo subsidiario, quiere decir que se va a actuar en contra, en primera instancia, del funcionario que ha infringido la ley, y si él no tiene los recursos suficientes, nos estamos refiriendo más que todo a una responsabilidad civil de resarcir daños, pues irían en contra del Estado. Sin embargo, la Constitución Política de la República nos determina que hay una responsabilidad solidaria. Cuando hablamos de responsabilidad solidaria, quiere decir que cualquiera, ya sea el Estado o el funcionario, debe de responder por ese daño causado. Entonces, hay una discrepancia entre el Código Civil y la Constitución Política de la República en cuanto a la responsabilidad de funcionarios públicos. Existen varias clases de responsabilidad de funcionarios públicos y podemos hablar de lo que es la responsabilidad penal o criminal, la responsabilidad civil, que se refiere más que todo a daños y perjuicios, la responsabilidad administrativa. Aquí les coloqué recurso de revocatoria y reposición, vamos a hablar de esto. Responsabilidad política, el juicio político y la interpelación. Para empezar, la responsabilidad penal o criminal, pues esta también se le llama responsabilidad común, ya que esta va ligada a la categoría de ciudadanos. El que comete un delito, pues tiene que responder por él como ciudadano que es, y se conoce ante los tribunales comunes. Por eso es que se le llama también responsabilidad común. Quiere decir que cuando una persona está obligada a acudir a los tribunales, cuando se le ha imputado un delito o falta, hay algunos funcionarios que tienen algún privilegio. Esto lo vamos a hablar detenidamente, por eso fue que les coloqué aquí la palabra de antejuicio. Existen algunos funcionarios que tienen una garantía, por así decirlo, o un obstáculo a la persecución penal, como lo es el antejuicio. Este funciona. Leamos la ley de antejuicio. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto crear los procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuicio, que de conformidad con el ordenamiento jurídico se promueve en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política de la República y las leyes conceden ese derecho, su ámbito de aplicación y su tramitación para los efectos. Quiere decir que cuando se tenga el indicio de que un funcionario ha cometido un delito y se ponga en presencia del juez competente, este se inhibe de conocer y manda el expediente, por así decirlo, a la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia es la encargada de conocer de ese antejuicio, pues lo entra a conocer, y si no, pues lo va a delegar a los organismos competentes para que conozcan de ese antejuicio. Si se determina que al lugar la formación de causa, pues se indica y se lleva al juez para que él ya lo conozca como un delito común. Eso lo vamos a hablar detenidamente más adelante. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad civil de daños y perjuicios, pues podemos decir que se entiende como aquella obligación de indemnizar o de resarcir un daño causado, más que todo daños y perjuicios, ya sea por hechos propios o que tengan relación con un aspecto eminentemente económico. Si leemos el artículo 1665, ya lo habíamos leído, y el artículo 155 de la Constitución, responsabilidad por infracción de ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causare. Entonces, me gustaría que ustedes hicieran un análisis entre el artículo 155, cuando habla de responsabilidad solidaria, y el artículo 1665 del Código Civil, que nos dice que tienen una responsabilidad, el Estado tiene una responsabilidad subsidiaria. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años, nos dice la Constitución. La responsabilidad criminal se extingue en caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Entonces, cuando hablamos, ahorita ya hablamos de la responsabilidad penal o criminal, y ahorita responsabilidad civil, nos toca la responsabilidad administrativa. Esta se puede deducir cuando está a la vista que hubo una decisión mal tomada por un funcionario público que no concuerda con la ley, con su contenido, y que no persigue la finalidad de la misma. O sea que se violó el derecho a la competencia y la forma al motivo, al objeto y al fin establecido por la voluntad del legislador. Para suerte de los gobernados, pues tenemos 12 recursos que podemos interponer contra las decisiones de la administración pública. Tenemos el recurso de revocatoria, que ese es contra organismos que tienen un superior jerárquico. Por ejemplo, nosotros nos vemos afectados por una decisión del alcalde municipal, podemos interponer un recurso de revocatoria porque esa resolución nos afecta, y ese se va a interponer ante el Consejo Municipal, que es un órgano superior, y así sucesivamente. En el recurso de reposición son todos aquellos órganos que no tienen superior jerárquico. Por ejemplo, el mismo Consejo Municipal emitió una resolución y nosotros nos vemos afectados con la misma. No podemos interponer un recurso de revocatoria porque ellos no tienen un superior jerárquico. Tiene que ser un recurso de reposición sobre interpuesto a la misma autoridad que dictó la resolución. Es como decir, vuelva a pensarlo o reconsidere su resolución, y si la puede cambiar mejor, por así decirlo, en lenguaje coloquial. Ahora bien, la responsabilidad política, pues esta viene de ciertos funcionarios, específicamente los ministros de Estado. Esta responsabilidad tiene como consecuencia o resultado que se aplique una pena o sanción desde la destitución del cargo hasta la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Este se relaciona con el mal desempeño del cargo. La manera de resolver esta responsabilidad es a través de un procedimiento que se denomina interpelación. No creo que nos dé tiempo ver la interpelación y el antejuicio, pero en los primeros minutos de la siguiente semana, pues vamos a ver algo sobre la interpelación y el antejuicio, ya que el tiempo se agota. Ahora bien, el antejuicio. Podemos decir que el antejuicio es un obstáculo a la persecución penal y una garantía que la Constitución Política de la República de Guatemala y leyes específicas pues otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que da lugar a formación de causa.
Dentro de las características del antejuicio podemos mencionar que es un derecho inherente al cargo. Quiere decir que si se pierde ese cargo, pues se pierde el derecho de antejuicio. Por ejemplo, los candidatos a presidente y vicepresidente que gozan de antejuicio mientras está la contienda electoral, una vez terminada, pues pierden ese derecho de antejuicio. Es inalienable, no se puede transferir, imprescriptible e irrenunciable, no pueden renunciar a ese derecho. Hay algunos funcionarios que gozan de antejuicio, como los diputados al Congreso de la República, artículo 161, magistrados y jueces, artículo 206, alcaldes municipales, 258, magistrados a la Corte de Constitucionalidad, el presidente y vicepresidente de la República y el fiscal general de la República. No sé si nos dé tiempo a ver el trámite del antejuicio, pero si no, para la otra semana, pues vamos a ver el trámite, vamos a tomar unos minutos de la otra clase para ver el trámite del antejuicio. Las preguntas para esta semana: ¿qué clase de responsabilidad de funcionario se caracteriza por dar un resarcimiento económico al afectado? 2. ¿Es un recurso administrativo que procede contra aquellas resoluciones dictadas por entidades que tienen superior jerárquico? Pregunta 3. ¿Es un obstáculo a la persecución penal y una garantía que la Constitución de la República de Guatemala y leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal? Pregunta número 4. ¿Qué clase de votación es la que se da por las 2/3 partes del total de diputados que conforman el Congreso de la República? 5. ¿Qué clase de responsabilidad de funcionario se caracteriza por la interposición de los recursos de revocatoria y reposición? ¿En qué clase de responsabilidad, perdón? Recuerden que estas preguntas son de carácter investigativo, no puede que vengan o no vengan en el examen parcial. Ustedes siempre estudien los temas que hemos visto. Si tienen el libro de texto, pues consulten el libro de texto. Les recomendé algunos al inicio de la clase. Como recomendación para la siguiente clase, pues lean la ley en materia de antejuicio. Si tienen ya la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, también empiecen a leer, por el tema del amparo. Y si no, pues la pueden adquirir. Para la otra semana, pues les deseo éxitos en su examen parcial. Que tengan un feliz fin de semana y es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.